elecciones durísimas se van a dar con todo, ya estamos viendo, no va a haber pudor, no va a haber límites y los ciudadanos vamos a quedar en medio, por eso hay que seguir interpretando, debatiendo, analizando. El doctor José Antonio Crespo, también una mirada externa a lo que está pasando con la PGR tras escuchar a Álvaro Delgado y los actores que hemos tenido toda esta semana para enriquecer el debate. Doctor, ¿cómo estamos viendo lo que ocurre con la PGR, con las instituciones de este país, con el proceso que todavía no inicia, pero ya está muy rudo, doctor? Sí, no inicia formalmente, pero Formalmente. ya inició desde hace 3 años, ¿no? Desde el 2015, de hecho, Uh ya -huh. con uno de los candidatos ya en firme, ¿no? Entonces, en realidad, pues esto se ha generado desde hace mucho tiempo, este proceso electoral, y se van, pues, creando condiciones que van a incidir efectivamente en la elección a final de cuentas. Y lo de la PGR, pues yo lo veo como pues un intento desesperado del PRI, porque su candidato aparece en tercer lugar, ya no les queda demasiado tiempo para remontar primero a Anaya, que se ubica en casi todas las encuestas en segundo lugar, y luego para competirle a López Obrador. Hay 10 o 15 puntos de distancia entre Mid y López Obrador, en promedio, según las encuestas. Entonces no está fácil primero ubicarse en segundo lugar, porque saben que hay un tiempo limitado para rebasar el tercer lugar, para superarlo. Si de aquí a cuando empiecen las campañas no se ve claramente que Mid ya esté en segundo lugar, entonces se va a quedar abajo, se puede caer más incluso. Hay un tiempo previo antes de la elección misma, tres meses y medio, 3 meses, en donde el que está en tercer lugar se viene para abajo, se desploma. Entonces están golpeando a Anaya electoralmente para bajarlo, lo cual en una competencia democrática se vale, siempre y cuando no utilice las instituciones del Estado. Se vale desde luego hacer críticas, hacer acusaciones cuando están fundamentadas, pero ya aquí es la participación de las instituciones del Estado, lo cual pone en riesgo el hecho de que la elección se convierta en una elección de Estado, es decir, un poco como lo que vimos en el Estado de México el año pasado, donde las instituciones del gobierno se ponen al servicio de uno de los candidatos, es decir, del candidato oficial, del candidato de gobierno. Eso es lo que estamos viendo con la PGR y Hacienda, el SAT, al sacar información de sus investigaciones sobre Anaya. Yo no digo que no se investigue a quien quiera que pueda ser sospechoso de actos de corrupción, pero el hecho de divulgarlo a los medios, el estarlo diciendo, pues se tiene una intencionalidad electoral. Porque si no está todavía completamente armado, una cosa sería que dijeran, ya tenemos orden de aprehensión o ya un caso armado, entonces sí, pues sí, no se tiene que conocer. Pero si no se tiene todavía armado, no se tienen los elementos, el darlo a conocer los medios tiene claramente una intencionalidad política. Porque luego hemos visto ya muchos de estos casos en donde al final de cuentas no había nada fuerte y sin embargo el efecto electoral ya se dio. Eso se intentó con el desafuero, lo vimos el año pasado también contra Josefina Vázquez. Sí, hemos visto varios casos en donde se usa la justicia para decir que se está investigando por alguna cuestión ilícita a alguno de los candidatos, se difunde a los medios, porque ese es el propósito. El propósito es pegar electoralmente, no es tanto aplicar la ley, no es tanto es generar un Estado de Derecho, combatir la corrupción, ese no es. Y luego ya, no teníamos los elementos, pues no pasó nada, pues sí, pero ya le golpeaste al candidato, que ese es el propósito. Entonces eso se convierte en una elección de Estado y quita legitimidad al proceso electoral. ¿Y qué tan exactamente, doctor, qué tanto va a servir esto para, golpear si se vale cuando es ruda, cuando hay sustento, como dice, pero digo, en como están las encuestas, como el candidato del PRI es el que menos sube, se había dado, no sé si haciendo un paralelismo en las últimas elecciones presidenciales, que arrancara un candidato de gobierno o alguien que no subiera y no subiera y no subiera, doctor. Alguien que no suba. No, bueno, Roberto Madrazo estaba en segundo lugar, cayó al tercero muy pronto y ya se quedó en tercer lugar. Ya se vino hasta abajo, ¿no? Se desplomó. Un poco a raíz precisamente de los ataques que hizo Madrazo a Montiel.
porque lo tumbó en la contienda interna del PRI, lo quitó, pero manchó a todo el partido y a partir de ahí se vino al tercer lugar y de ahí ya no se remontó, se cayó hacia abajo. Entonces, sí, lo que sí hemos visto es que quien cae a tercer lugar de un tiempo antes de la elección, ahí se queda. Josefina pasó del segundo al tercero, Calderón un poco la abandonó por los conflictos internos del PAN, el PAN llegó muy dividido, y también Josefina cayó relativamente pronto al tercer lugar y de ahí ya no salió. Entonces sí está el riesgo de que Meade, repito, si no remonta el tercer lugar pronto, pues se va a quedar ahí y al contrario se puede desplomar más, porque cuando ya la gente se da cuenta que alguien está en tercer lugar y por lo tanto no va a competir, se empieza a dar el fenómeno de los votos útiles que hacen que el candidato que esté en tercer lugar, que ya no va a ser competitivo, se desplome aún más. Entonces, claro que tienen prisa por superar ese tercer lugar y obviamente entonces a quien hay que tirar primero es a Anaya. Pero se puede especular que si logran el propósito de que Meade se quede en el segundo lugar desplomando a Anaya de esta manera, utilizando las instituciones del Estado, pueden hacer lo mismo con López Obrador. Claro, le tendrían que encontrar a él o a gente cercana a él, pues también casos que pudieran sonar como que son de corrupción, aunque estén fundamentados o no tanto, pero que mediáticamente y en términos de opinión pública parezca que sí hay corrupción ahí. Y luego si no lo tienes armado no importa, el efecto buscado era electoral. Y pongo un ejemplo en el caso de Anaya muy concreto, más allá del hecho de que la PGR está divulgando el hecho de que está investigando a Anaya, pues el video que soltaron el día de ayer en realidad no aporta nada al caso legal. O sea, el hecho de que diga palabras altisonantes, haya sido Anaya, haya sido Diego, pero incluso si hubiera sido Anaya, pues eso en qué aporta la cuestión legal o de qué manera sirve. No, pues es simplemente para golpear su imagen. Pues claramente el PGR al decir, miren lo que dice Diego, ¿no? O Anaya en este caso, miren lo que dice Anaya, está insultando a las autoridades. Oye, ¿y eso te sirve legalmente? ¿Eso prueba? ¿Eso da elementos para su culpabilidad? Pues no, pero le pega. Entonces está la PGR al servicio del PRI, al servicio electoral del PRI, está buscando efectos electorales. Y también, por ejemplo, llegan ahí, Anaya dice, voy a entregar este escrito para que me digan final de cuentas pronto, voy a exhortarlos a que pronto me digan si hay caso o no hay caso, porque esto me está afectando. Si hay caso, procedan. Si no hay caso, pues díganlo pronto. Así como muy pronto están reaccionando a la investigación, pues muy pronto díganme si hay un caso armado o no, porque pues, si no, para darle carpetazo a este asunto y ya seguirnos. Y si lo hay, pues entonces ya me defiendo o ya me prenden o lo que sea. Pues le dicen ahí, oiga, que si quiere declarar, pues es que eso requiere un proceso previo, un proceso legal. Es lo que le explicaba ahí Diego Fernández también a los que les decían, oigan, pues para declararme tiene que llegar un aviso de la PGR, y Anaya les dijo, no, pues todo lo que tengo que decir por lo pronto está en el escrito. Pero le preguntaron para que se negara, y entonces decir, se negó a declarar, pese a la invitación de la PGR se negó a declarar, y sugerir así que hay culpabilidad, que tiene algo que esconder. Bueno, claramente está la PGR al servicio electoral del PRI, digo, a mí me parece totalmente obvio. Lo cual no quiere decir que Anaya sea inocente, no lo sé, no tengo todos los elementos, no soy abogado, pero lo que sí se está viendo es un uso claramente electoral de la PGR para golpear a uno de los opositores del gobierno. A lo mejor después le toca a López Obrador o a colaboradores cercanos, pero por lo pronto es con Anaya porque es el que urge quitarlo para que no se desplome Meade. Pero quién sabe si esto les vaya a estar funcionando, ¿no, doctor? Con no, todo sí, claro, esa es la intención. Uf. Les puede servir, a lo mejor golpean a Anaya, pero también está golpeando al PRI, porque en la medida en que la opinión pública se dé cuenta, mayoritariamente, del uso electoral, de la trampa, de que volvemos a estar en una elección de Estado, y el propio candidato Meade, en lugar de deslindarse, avala ese uso, al decir, no, está bien, la PGR está haciendo su trabajo, pues entonces le puede pegar a él también. Entonces lo que puede pasar, y pueden pasar muchas cosas, no sabemos todavía el efecto electoral que esto pueda tener, pero incluso si golpean a Anaya, incluso si lo bajan, también puede ser que Meade no levante.
O sea, ahí se está asumiendo que la caída de Anaya en automático MID se levanta y entonces ya se hace competitivo. No, a lo mejor se quedan los dos rezagados, limpiándole, despejándole terreno al López Obrador. O sea, el PRI, utilizando este tipo de trampas, este tipo bueno, a las instituciones de Estado poniéndolas a su servicio electoralmente, y ante la reacción del público, que puede ser bastante negativa, que creo que está empezando a darse ese fenómeno, es decir, oiga, no se vale, independientemente de si Anaya tiene elementos o no, pero claramente estamos viendo el uso electoral, podría quedarse el PRI abajo también, haciéndole el trabajo sucio a López Obrador y dejándolo despejado el terreno para que ya no compita ni con mí ni con Anaya. Entonces ya se va solito de aquí a lo que falta para la elección. Eso puede ser un efecto. El PRI no sé si está calculando bien o ya no le importa nada con tal de tratar de subir a su candidato, pero lo que podría estar haciendo es despejándole el terreno absolutamente a López Obrador. López Obrador obviamente le está gustando esta situación, ¿no? Ya lo he dicho, se están pegando demasiado duro. Pues sí, porque se pueden mutuamente golpear, mutuamente se pueden quedar rezagados y dejarle a él el terreno totalmente despejado. Ese puede ser un efecto de todo esto. Pues no, exactamente, no lo habíamos visto así, exacto, doctor. Es decir, que se capitaliza indirectamente, pues porque la gente vea, No, sí. porque no vio lo que dijo López Obrador, incluso lo podemos poner, a ver, amor y paz, algo así, dijo, no conflictos. Él está muy relajado, está bien, está disfrutando el espectáculo. Sí, totalmente, ¿no? Está como el espectáculo viendo y sabe que este golpeteo, a él le ayuda. Este golpeteo entre el PAN y PRI y esta andanada, digamos, contra Anaya a través de la PGR, a él le ayuda. Entonces él está pues muy bien porque le están haciendo el trabajo, ¿no? De quitarle a quien se perfila como su competidor, que es Anaya. Pues mira, si me lo quitan, perfecto, y eso no significa que MID necesariamente levante, porque esto también puede golpear al candidato priista. O sea, les puede golpear a los dos este asunto. Y lo que hemos dicho, que lo habíamos platicado, desde la elección de Coahuila, cuando el PRI le quita al PAN Coahuila de mala manera, se declaró la guerra entre los dos partidos. Hasta entonces habían llevado una relación, digamos, respetuosa. Pero Anaya dice, no, le quita Coahuila, por la razón que haya sido. Bueno, pues entonces empezamos a golpear. Entonces les quitan al fiscal, que querían que fuera el fiscal general, a Cervantes, y le empiezan a pegar a Anaya de sus cuestiones personales, ¿no? A empezarlo a acusar mediáticamente de corrupción y demás. Anaya responde, y incluso lo que pasó en Chihuahua lo lee el gobierno como parte del golpeteo del PAN a ellos mismos, y ahora responden con esto, ¿no? Pero ya involucrando a la PGR. Entonces ya es con todo. Esta guerra, ¿a quién le favorece? Pues a López Obrador totalmente. Entonces no vemos por ninguna parte ningún aprovechamiento para el PRI o el gobierno, doctor. Es más, entonces lo vemos como un absurdo. Bueno, pero es que ellos en su cálculo, el cálculo es, si bajamos a Anaya con esto, y luego empezamos a golpear a López Obrador, no sé si solamente mediáticamente o con acusaciones también de este tipo, entonces sí podemos ser competitivos y ganarle a López Obrador. Ese es el cálculo, ese es el objetivo. Les va a salir, yo tengo mis serias dudas. Sí que puedan golpear a Anaya, pero eso no implica que en automático se levante MIS. Pero ese es el cálculo que ellos tienen. Bajar a Anaya y después vamos por López Obrador. Así es. Uy, pero no. A como está el país, digo, a lo mejor en los 90 podías hacer eso, doctor, en los 80, pero a como está el país ahorita de encendido, los ánimos, la gente tan informada, doctor, por eso para mí se me hace tan riesgoso también, porque es otro momento el que vivimos, ¿está de acuerdo? Es otro momento, la gente ya no cree ni en lo que ven los medios a veces, doctor. Sí, totalmente, hay mucho escepticismo al respecto, ¿no? Aunque la posición en el PRD están divididos, porque muchos obradoristas de distintos niveles, digamos, desde ciudadanos, simpatizantes, pero hasta las altas jerarquías, no están teniendo una posición uniforme ante esto. Porque muchos dicen, sí, pues Anaya es corrupto, ¿no? Por ejemplo, Jacob Polensky, pues Anaya es corrupto, claramente es corrupto, y no cuestiona el uso de la Procuraduría. López Obrador estaba en esa línea, ya dijo, pues casi lo obligaron ahí en entrevista a decir, bueno, sí, no estamos de acuerdo en que
sea la PGR, pero que se acuerden que el PAN lo utilizó contra nosotros, casi como justificando, decir, si ustedes lo usaron contra nosotros en el desafuero, pues ahora se aguantan, ¿no? Y en cambio Tatiana Cloutier, que es como la cara amable del obradorismo, pues ella sí hizo una denuncia claramente, decir, no se vale usar la Procuraduría, e incluso exigió de alguna forma, bueno, lo dijo tal cual, la destitución del encargado del despacho de la PGR. Pero, pues, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Jacob, que se monta en el discurso priista y dice Anaya es un corrupto? ¿O a Tatiana, que no dice que Anaya sea inocente o no? Dice, al margen de eso, estamos viendo claramente otra vez la utilización de la PGR en materia electoral, y eso no se vale. Entonces, no veo yo una línea uniforme y clara en el PRD, en el Morena, en obradorismo. Pues en verdad que esto yo tampoco le veo pies y cabezas, y todo lo que ha dicho doctor es sumamente muy importante y riesgoso también. Esperemos que esos pronósticos de elección de Estado no se puedan cumplir, porque el momento es otro. México no es el Estado de México, aunque lo quieran forzar, pero se va a complicar, ¿eh? Es que ya está, o sea, este uso ya implica, y por cierto, habría que pedirle al INE que hiciera un pronunciamiento, porque siempre se quedan callados y luego hasta el final dicen sí, a lo mejor sí. Decir, oigan, ¿no están viendo que hay un uso electoral muy claro de la PGR? ¿No sería bueno un exhorto, un manotazo, como en otras ocasiones el IFE lo ha hecho? Oigan, no se vale hacer, digamos, público. Si tienen investigación que hacer, pues háganlo, porque esa es su tarea, pero no lo hagan público, no estén divulgando constantemente noticias de que ya vamos a y ya vamos al otro, y ya vamos a acá. Pues háganlo en secreto, confidencialmente, como ellos mismos dicen que se tienen que hacer las cosas, y lo están diciendo públicamente es porque claramente hay una intención electoral. Pues ojalá que el INE también diga algo al respecto, porque luego también se llevan de corbata al INE, al decir, oye, ¿por qué la autoridad electoral no dice nada? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no por lo menos exhorta a decir, oigan, no hagan de esto un uso electoral? Y si ganar, mira, si el propósito del PRI se cumpliera, es decir, primero, segundo lugar, y luego ganarle al observador, va a quedar tan manchada como la del Estado de México, porque a todo el mundo le va a quedar claro que es una elección de Estado. O sea, incluso ganando de esa manera, pues el PRI va a llegar sumamente debilitado, deslegitimado, y entonces sí no sé cómo se ponga la situación política. Pero si usas el Estado como lo usas en el Estado de México, e incluso si te sale bien, vas a llegar totalmente deslegitimado. Totalmente, de acuerdo. Si le llega a salir bien en dado caso hipotético. Sí, que es muy difícil, pero suponiendo que le llegue, que saliera como ellos están planeando, oye, ¿qué crees? ¿Sabes cuántos creen que ganaste en buena lid? Como en el Estado de México, el 30%, nada más. Sí, pero insisto, las condiciones nacionales ya no son iguales. No son iguales, son otras. Los órganos, la presión, los contrapesos, y gracias a Dios, por fortuna, por el universo, como que quiera, por los estatus, pero no somos el Edomex, un estado sin democracia, bueno, sin alternancia, y que ha hecho ese espectáculo. Doctor, pues estaremos informando como siempre, apoyándonos en usted, porque esto apenas empieza y parece que vamos a asistir al teatro del absurdo en la política. Sí, se está distorsionando muy feamente el proceso electoral, y eso no fortalece la democracia, o lo que hemos logrado de la democracia. No es completa, pero algo se ha logrado. Pero pues aquí están pateando, Aquí se está pateando. Y con todo el dolo, disfrutando, sí. Es decir, con todo el dolo. Sí, totalmente, sí. Muy bien, doctor, pues estaremos en contacto como siempre. Abrazo, doctor. Muy buenos días. Hasta luego, que les vaya bien.